Me veo obligado a comenzar lamentando el procedimiento que ha llevado a convocar hoy la comisión. Como ustedes saben, esta comisión estaba convocada hace una semana. A nosotros se nos avisó la noche antes de que se iba a cambiar para facilitar acuerdos entre los grupos, y aunque no estábamos entre esos grupos con los que se quería facilitar acuerdos, porque nadie se ha dirigido a nosotros para lograr ningún acuerdo, dijimos que nos parecía bien el cambio siempre que se buscase una fecha que viniese bien al resto de grupos. Y el señor presidente, sin nuevas explicaciones ni convocar a la mesa y portavoces, decidió unilateralmente que la comisión se celebrase hoy, a pesar de las dificultades que le expresamos que eso suponía para el trabajo de nuestro grupo. Lamentamos que se facilite el trabajo de unos grupos y se dificulte sin ninguna consideración el trabajo de otros. Y creo que esto no es una anécdota, esto tiene también un sentido político que se relaciona con el proyecto de ley que hoy discutimos. Unión, Progreso y Democracia es un partido que propone reformas profundas en las administraciones públicas. Saben que proponemos la supresión de las diputaciones provinciales, la fusión de ayuntamientos, la reducción de entes superfluos, y resulta muy significativo y muy revelador que el partido mayoritario no tenga nada que negociar con nosotros, no tenga que dirigirse a nosotros, incluso por lo visto, si no podemos venir a las comisiones, mejor todavía, y sin embargo sí tenga tanto que pactar con los partidos nacionalistas, partidos que legítimamente, pero lo que defienden es que haya los mínimos cambios, el mantenimiento del statu quo, porque cualquier reforma de la Administración tienden a interpretarla como una invasión competencial. Creo que este hecho explica mucho mejor que nada de lo que puedo decir a continuación el escaso alcance de esta llamada o mal llamada reforma del sector público que hoy debatimos, que en realidad tiene un contenido mínimo y en gran medida cosmético. En efecto, este proyecto de ley logra unos ahorros mínimos, y me remito a la propia memoria económica donde se detallan, mínimos en proporción al gasto público que hay en nuestro país, aunque no sean desdeñables en términos absolutos. Se centra en la Administración General del Estado y apenas afecta al resto de administraciones, más que si voluntariamente se quieren incorporar a unos mecanismos de cooperación, y no tiene un modelo final de administraciones públicas al que quiera llegar, simplemente suma una serie de medidas inconexas, en su mayor parte de muy escasa relevancia, como por ejemplo, tal vez el más llamativo, la reforma de la obra pía de los santos lugares, que se suma a este conjunto de medidas que aquí nos trae el grupo mayoritario. En el fondo, este enfoque mínimo es lógico, porque el señor presidente del Gobierno ha señalado en más de una ocasión que él no considera que haya un problema de gasto público en España, que solo hay un problema de falta de ingresos. Y eso quiere decir que él niega que en los años de la burbuja inmobiliaria haya habido también una burbuja administrativa y que al calor de esos ingresos extraordinarios las administraciones hayan creado unas entidades superfluas que todavía estén pendientes de reducirse. Su enfoque es que hay que lograr los ingresos de antes de la burbuja subiendo los impuestos a los ciudadanos. Es cierto que aunque este sea el enfoque real, a veces conviene disimular, sobre todo si estamos cerca de unas elecciones. Y en ese ejercicio de disimulo creemos que hay que encuadrar este proyecto de ley. Hay que aparentar que se reforman las administraciones públicas, hay que aparentar que se va a bajar los impuestos a los ciudadanos, aunque solo sea algo del IRPF que se compense con otras subidas mayores en otros impuestos. Nosotros en nuestras 24 enmiendas, que supongo o sé que serán rechazadas y sobre la que no ha habido ninguna transacción, lo que intentamos es indicar cómo se podría transformar este proyecto de ley en una verdadera reforma profunda del conjunto de las administraciones públicas de nuestro país. En primer lugar, cuestionamos el título, como hace el propio Consejo de Estado. En su formulación actual no es una reforma del sector público, es una reforma de la Administración General del Estado. En segundo lugar, señalamos que en lo que sí se trata en este proyecto de ley ni siquiera se incorpora todo lo que proponía el informe Cora. Por ejemplo, en el informe Cora se pide que la evaluación de las titulaciones y el profesorado se concentren en un único organismo, la ANECA. Y aquí lo que se hace es avanzar tímidamente en esa dirección.
pero manteniendo los organismos autonómicos, que colaboren con la ANECA, no que se integren en la ANECA. En el informe Cora también se pide que toda la formación interna de los empleados públicos se concentre en un único organismo, el INAP. Aquí se avanza en esa dirección, pero tampoco se llega a concluir, tampoco se llega a llegar al fondo de esa concentración. Pero no solo tenemos críticas a la cortedad de lo que se propone. Como en tantos proyectos de ley, lo que nos sorprende más es todo lo que falta. En nuestra enmienda 32 nos ocupamos de los entes públicos no administrativos de las diferentes administraciones territoriales, que suman más de 3.000, cerca de 4.000. Creemos que habría que hacer un catálogo riguroso, porque digo más de 3.000, menos de 4.000, porque ni siquiera está muy claro cuántos son, y establecer objetivos de reducción de estos entes públicos no administrativos, y muy particularmente de las fundaciones públicas. En las enmiendas 34 y 43 señalamos en concreto algunos de estos organismos superfluos que han ido creando las diferentes comunidades y que en realidad están realizando funciones duplicadas con organismos estatales que pueden realizar la misma función con la misma mayor calidad y menor coste. La lista es muy larga, me limitaré a citarla. Institutos cartográficos, necesitan las comunidades elaborar sus propios mapas. Consejos económicos y sociales, hay un Consejo Económico y Social Nacional. Institutos estadísticos, el Instituto Nacional de Estadística no puede elaborar también estadísticas regionales. Mi favorito personal, se lo confieso, las agencias meteorológicas. Las nubes entienden también de fronteras administrativas. No se puede hacer un mapa del tiempo de cada comunidad con una foto de satélite de la agencia estatal. Agencias energéticas, defensores del pueblo, tribunales de cuenta, consejos consultivos, agencias de protección de datos, aeropuertos infrautilizados. Estas son las verdaderas duplicidades que en el proyecto de ley ni siquiera se tratan. Por otro lado, mi grupo cree que no solo hay que reordenar el sector público, también hay que modernizarlo, también hay que aumentar su eficiencia. Por eso hay otro bloque de enmiendas, 23, 24, 25, 26, 28, 44, que hacen propuestas en esa línea de modernización de las administraciones públicas, de mayor uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, promoviendo la oficina sin papeles, la oficina electrónica, o promoviendo las licitaciones electrónicas, así como una mayor profesionalización de la figura del directivo público. Y el cuarto y último bloque de enmiendas tiene que ver con otra cuestión fundamental, que es el aumento de la transparencia y de la rendición de cuentas. Es lo que proponemos en las enmiendas 29 y 30, mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, incluyendo las remuneraciones públicas. Nada de esto ha interesado al Partido Popular, nada de esto se incluye en su supuesta reforma del sector público, un proyecto de ley con mucha música y muy poca letra, y por eso, así como presentamos una enmienda de devolución, votaremos no al conjunto del texto. Muchas gracias.